Hola, ¿cómo les va? Y acá estamos, sí, ml.net, o cómo podríamos llamarlo, o, digamos, cuál es el nombre más certero, más real o simple, diríamos, que es machinelearning.net. ¿Y qué es básicamente esto? Sin pocas palabras. Si se acuerdan, hace un par de videos atrás, cuando empezamos a ver el tema de Machine Learning, inteligencia artificial, yo les había traído un framework que había encontrado que se llama Brain.js, el cerebro JavaScript, y les había comentado de que ese era uno de tantos frameworks que existen para justamente ayudarnos a la hora de los cálculos o de aplicar las teorías y las matemáticas detrás de la machine learning y detrás de inteligencia artificial, probablemente las más comunes. Eh, y que, bueno, justamente había muchos frameworks o muchas herramientas que nos ayudan para que no tengamos que escribir todo desde cero, por lo menos en los casos más comunes. Y bueno, Microsoft obviamente tiene su propia propuesta que, si no recuerdo mal, debe tener alrededor de unos 8 meses aproximadamente desde que apareció la primera de las versiones o el primer intento de empezar a exponerlo. Así que en este video un poco lo que quería hacer era simplemente comentarles de que existe y si es que todavía no lo conocen, si es que todavía no lo han usado. Y lo que les voy a mostrar un poco simplemente como para describir un poco eh, cómo funciona o por lo menos cómo podemos empezar a trabajar con esto, ver uno de los ejemplos que en realidad existe, que ya está hecho. No lo he modificado ni nada, simplemente lo he hecho funcionar, lo pasé, digamos, a código y lo he hecho funcionar. Y vamos a ver un poquito cómo funciona, o por lo menos si ustedes lo comparan con Brain.js, que era el otro framework que habíamos visto, como para que vean un poco las diferencias y para que vean un poco cómo funciona cada uno y cuáles justamente son las propuestas de cada uno. De cualquier manera, toda la información obviamente está dentro de la página web de Microsoft, y pueden simplemente verlo desde ahí. Igual nosotros vamos a tratar de empezar a crear probablemente algunos ejemplos un poco más complejos o algo que nos sirva más para entender en profundidad cómo funciona y no tanto simplemente quedarnos con los ejemplos que vienen por defecto. De cualquier manera, los ejemplos que vienen por defecto sí son bastante interesantes y la verdad que de alguna forma cumplen con todo aquello básico y normal que podríamos llegar a necesitar o que podríamos llegar a estar usando comúnmente en un desarrollo, o por lo menos lo que solemos encontrar con más facilidad o necesitar con más facilidad, como por ejemplo predicciones en base a datos que tengamos históricos o análisis de frases y análisis de lo que se llama sentiment, o sea, de si una frase o un grupo de palabras son positivos o negativos. Y bueno, esos ejemplos están disponibles y eh, simplemente podemos reutilizarlos sin necesidad de tener que rompernos la cabeza en cómo hacerlo funcionar. Así que en este caso, uno de los ejemplos que vienen o que tenemos disponibles es una lista de pétalos o digamos, de nombres de plantas y con sus dimensiones. Si ustedes recuerdan de nuevo cuando vimos Brain.js, donde teníamos una lista o un array con toda la información que nosotros necesitamos para poder predecir algo, o que nosotros decíamos, bueno, si tenemos estas condiciones, entonces quiere decir que este elemento es de este tipo. Si tenemos estas condiciones, este elemento es de este tipo. Y en este caso, lo que tenemos es, después lo vamos a ver bien, no recuerdo cada una de las columnas, pero, por ejemplo, el largo, el ancho, el grosor de las diferentes hojas de lo que queremos ver. Entonces, como ven, tenemos diferentes tipos o diferentes grupos. De hecho, si no recuerdo mal, son 3 grupos eh, a los cuales nosotros vamos a estar haciendo referencia. Entonces, ¿cómo funciona a diferencia
de JavaScript. Obviamente, en el caso de Machine de ML.NET, vamos a llamarlo de esa forma, que es el nombre oficial. eh, ¿Cómo funciona a diferencia, por ejemplo, de Brain.js? O sea, en este caso nosotros obviamente estamos trabajando en un contexto de C Sharp, o por lo menos este es el lenguaje que yo decidí usar. Y como tal, y como ser digamos, la principal característica es que es un lenguaje tipado, o sea, nosotros necesitamos de los tipos de datos que estén disponibles o que estén escritos dentro de nuestro código. Entonces necesitamos empezar a crear de alguna forma mapeos sobre los valores y sobre los elementos que eh, nosotros vamos a querer manejar para poder justamente mapear esta información y poder tener una referencia interna dentro de nuestra aplicación. A diferencia de Brain.js, donde lo estábamos haciendo con un lenguaje dinámico, con un lenguaje, o sea, con JavaScript, no necesitamos crear por lo menos estos elementos iniciales que vamos a ver ahora. Y bueno, ¿cuáles son esos elementos? En este caso, esta clase que tenemos acá, lo que hace, voy a cerrar un segundo esto, lo que tenemos es básicamente un modelo con las diferentes propiedades que hacen referencia a cada uno de los elementos que nosotros veíamos acá. Entonces, cada uno de estos elementos que nosotros tenemos en este punto van a ser referenciados o utilizados dentro de estos campos que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces tenemos 4 más un label más un texto, y obviamente vamos a tener 1, 2, 3, 4 más el texto que queremos nosotros representar. Entonces lo que nos dice es que obviamente cada uno de estos elementos van a ir de este set de datos, van a ir a parar dentro de cada una de estas propiedades, y obviamente vamos a tener una colección o un array de iris data dentro de nuestro modelo de datos con el cual vamos a estar trabajando. De nuevo, esto simplemente copié, pegué, así que está todo en el idioma original. Por lo que, bueno, nada, si, tampoco es, digamos, no es muy complicado, así que nada, por eso preferí dejarlo de esa forma. Eh, Tenemos, sí, algunos decoradores y algunos elementos que nos sirven para simplificar, o cuando nosotros empecemos a integrar esto con ml.net, sepa cómo trabajarlo. Básicamente es bastante simple. Si bien tenemos esta propiedad, esto quiere decir que la carga de la columna, o cuando vaya a hacer la carga de los datos, esto va a ser considerado la primera columna. Entonces claramente va a separar esto por comas y va a considerar que esta es la primera columna, segunda columna, tercera columna y demás. Entonces primera columna, segunda columna, como si fuese un array, empezando con el índice 0 en este caso, va a ir tratando de cargar cada uno de los elementos. O sea, no, nada extraño, y que de nuevo es necesario probablemente, más que nada por la forma, como ya lo comenté, la forma en la cual un lenguaje tipado trabaja y que necesita obviamente acceder a esos datos, ¿sí? En este caso, esta clase, si no mal recuerdo, se va a terminar utilizando como la salida de datos. También si nos recordamos un poco Brain.js, al final de hacer todo el análisis teníamos un objeto que nos terminaba devolviendo el motor y que nos decía cuál era el resultado que había conseguido. Entonces en este caso lo vamos a utilizar para algo similar. Eh, entonces, una vez que nosotros trato de hacer justamente la comparativa con Brain.js, porque es interesante ver cómo en contextos generales todos estos motores funcionan relativamente similares. O sea, vamos a tener, y no necesariamente porque el motor o porque se estén copiando los motores, sino que más que nada es por una cuestión de cómo el concepto de entrenamiento o el concepto de machine learning tiene que funcionar. Por lo tanto, todos estos frameworks tienen que funcionar de forma similar. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos un set de datos, cargamos ese set de datos, entrenamos la red o elegimos cuál es el algoritmo que queremos utilizar, entrenamos la red, o la máquina
esos datos y ese algoritmo, y al final vamos a terminar obteniendo un resultado en base a lo que le estemos diciendo que haga. Entonces en este caso pasa exactamente lo mismo. Tenemos el motor de ml.net y lo que le vamos a decir es que lea, vamos a poner más acá, que lea el archivo que tenemos acá, que es el que estábamos viendo recién, con un par de características, como por ejemplo justamente que esté separado por coma, que si tiene cabecera o no tiene cabecera, que en este caso no tiene cabecera, por lo tanto esto podríamos decir falso eh, para que no salte la primera línea. O sea, esto que quiere decir que si nosotros podríamos tener, por ejemplo, no sé, esto es el largo, esto es otra cosa, esto es otra cosa, entonces le podemos decir que tiene una cabecera. En este caso claramente no lo tiene. De nuevo, copié directamente, así que probablemente ahí podamos señalar que hay un problemita. Pero bueno, nada, vamos a leer el archivo. Esto lo va a hacer de nuevo con los datos más la descripción que teníamos más arriba, ¿sí? O sea, si se acuerdan, iris data, que es esta clase. Entonces vamos a tener esa información. El siguiente paso es la definición de cómo nosotros queremos que se comporte en el caso de ml.net, cómo queremos que se comporte nuestra máquina, ¿no? Nuestra machine learning que hemos creado, ¿no? Nuestra máquina de aprendizaje que hemos creado. En el caso particular de ml.net tiene algo que es interesante y que obviamente es donde está la parte tal vez más jugosa de, de la propuesta de Microsoft, y es que nosotros podemos empezar a crear, de hecho acá tenemos los appends, o sea, vamos a ir agregando diferentes, podríamos decirlo, no quiero usar específicamente el término que se usa como para poder entenderlo mejor, diríamos contextos de trabajo o elementos de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos elementos que nosotros estamos agregando, le estamos diciendo que haga algo en particular con los datos. En el caso tal vez más técnico, vamos a hablar de transformadores o convertidores, en los cuales vamos a tener diferentes y cada uno va a estar haciendo algo dentro de con esa información y con esos datos. Entonces a nosotros nos va a permitir no solamente aplicar algún algoritmo en particular de aprendizaje o de machine learning, sino que también nos va a permitir manipular la información que nosotros tenemos de una forma particular y esperar un resultado a la salida de ese elemento. De hecho, no es por nada que esto justamente se llama pipeline, que conceptualmente un pipeline o normalmente dentro del concepto que manejamos cuando desarrollamos software es algo en el cual es simplemente una línea de conducción en la cual a medida que va pasando la información o un objeto o lo que fuese va siendo tratado a través de esa línea y vamos modificándolo o vamos haciendo algún trabajo en particular. Entonces en este caso lo que vamos a tener es, por ejemplo, concatenaciones, por ejemplo, conversiones para poder obtener algún valor en particular y demás. En este caso, o el que más nos vamos a prestar atención simplemente en este video, después vamos a hablar mucho más sobre esto, pero es justamente qué algoritmo, qué matemática queremos nosotros aplicar o cómo queremos entrenar nuestra red. Entonces el que tenemos en este caso, o el que estamos usando para este ejemplo, es este que tenemos acá, y que de hecho, o sea, como les decía al principio, es simplemente otro elemento más dentro del pipeline que nosotros tenemos, que estamos definiendo, ¿sí? O sea, tenemos diferentes transformadores que vamos a estar trabajando sobre los datos, pero es este el que va a terminar haciendo el trabajo que nosotros podríamos estar esperando, podríamos estar entendiendo como aquel que hace algo sobre
nuestra información y que es el que nos va a terminar dando el resultado de la predicción, ¿sí? En este caso de ml.net, si se acuerdan, en el caso de Brain.js teníamos una función que se llamaba train. En este caso es una función que se llama fit. Y lo que estamos haciéndole es, bueno, al pipeline que acabamos de crear, tomando los datos que tenemos, que hemos leído, entonces entrenémoslo y esperemos lo mejor. Finalmente, una vez que tenemos la red entrenada, ya sabemos qué es lo que pasa, lo que le vamos a decir es que haga una predicción sobre otra nueva información. De nuevo, estamos hablando de un lenguaje tipado, por lo tanto, si antes al modelo le habíamos pasado una red de elementos de tipo, o un conjunto de elementos de tipo iris data, lo que vamos a terminar haciendo es pasándole otro iris data, que es el que creamos nosotros, y le decimos, bueno, predecinos o decinos qué es lo que esto significa. Una vez que termine la predicción, lo que vamos a terminar obteniendo es dentro de esta propiedad, que de nuevo, para atarlo un poco, lo tenemos acá arriba, es este elemento que teníamos, que habíamos nombrado, esta clase que habíamos nombrado antes. Y nos debería decir que bajo estas condiciones, bajo estos valores, esto hace referencia a un tipo de información particular. Entonces, vamos a ver si esto es cierto o no. Igual que en el caso de Brain.js, mis máquinas, de hecho tengo solamente 2 computadoras, son muy muy viejas, así que no tienen gran potencial, y esto, bueno, puede tomar un rato al poder calcularse, incluso con tan poca información que tenemos acá. O sea, de hecho, si nosotros analizamos esto, no tenemos tantos datos, ¿sí? Solamente 150 registros, y de hecho, como no grabé esto, la primera línea no la estamos contemplando, así que son 149 registros. Por lo que, si bien la complejidad o el tiempo de procesamiento no necesariamente va a estar atado a la cantidad, de elementos previos que tengamos o de datos previos que tengamos, sino que obviamente va a estar muchas veces directamente relacionado al tipo de algoritmo que nosotros estemos aplicando. Igual, para una máquina actual esto debería ser relativamente rápido, no debería tardar más de 4 o 5 segundos, pero obviamente en este caso, como para que tengan una idea del tipo de máquina que tengo, puede tardar unos 3 o 4 minutos, ¿sí? Así que vamos a esperar un segundo y a ver qué pasa, ¿sí? Ahí volvemos cuando termine. Y ahí estamos, ahí volvió. Así que, bueno, justamente lo que dice es que lo que predijo el tipo de flor que es este que tenemos acá. La verdad que no sé nada, absolutamente nada de flores, y voy a simplemente asumir de que tiene razón. Podríamos, en todo caso, si alguien quiere buscar esta información y sabe de qué se trata esta flor, nos dice sí, claramente lo es. Pero bueno, nada, lo que quería en realidad, como les dije al principio del video, era mostrarles simplemente que existen otros motores y que o podemos no solamente quedarnos con uno, y que al mismo tiempo no hace falta que seamos necesariamente expertos en matemáticas o en el concepto de machine learning o de inteligencia artificial y demás, para poder empezar a aplicar este tipo de cosas, sino que lo podemos hacer a través de estos frameworks, de estos componentes que de nuevo cada vez hay más, y que la verdad que funcionan muy muy bien. En general, para cuestiones bastante genéricas, bastante generales, funcionan muy bien y no necesitamos
mucha inversión conceptual. Obviamente, esto no quiere decir que tenemos que descartar a la gente que se dedica 100% a esto, ¿no? O sea, ese no es el mensaje, sino que la idea, obviamente, si nosotros queremos empezar a hacer cada vez cosas más profundas, eh, más elaboradas y no solamente dentro de los estándares o de las cuestiones estándares, obviamente vamos a tener que empezar a hacer cosas manuales o cosas más artesanales, pero de nuevo, esto es algo bastante interesante de conocer y de manejar y de tenerlo presente. Así que nada, ya nos veremos en la próxima cuando exploremos un poco más en profundidad ml.net. Así que nos vemos la próxima, ¿sí? Chao.